Héroes y villanos. La verdadera historia. Detrás de los íconos. A lo largo de la historia hemos admirado a ciertas personas como héroes y hemos señalado a otras como villanos. Los hemos puesto en un pedestal o los hemos criticado duramente. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que la diferencia entre el bien y el mal no siempre es tan clara? ¿Podríamos aceptar la verdad? Acompáñenme. Adentrémonos en este lado oscuro de la historia, mientras descubrimos la verdadera historia detrás de algunos de los personajes históricos más famosos. Alejandro Magno, genio militar o tirano despiadado. Alejandro Magno, el conquistador invencible. Un nombre que se recuerda a través de los siglos, un símbolo de ambición y crueldad. Con solo 20 años, ya era rey de Macedonia, y a los 30, había creado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Sus victorias en las guerras son legendarias, sus estrategias, estudiadas hasta nuestros días. Pero, ¿a qué precio se logró este imperio? Millones de personas murieron en sus campañas militares. ¿Era Alejandro un genio de la guerra o un monstruo sediento de sangre? Algunos dicen que la violencia era común en esos tiempos. La historia de Alejandro Magno nos recuerda que la grandeza a menudo se construye sobre el dolor y el sufrimiento de otros. Cristóbal Colón, descubridor o destructor. Cristóbal Colón, el hombre que llegó a América. Un hombre que durante mucho tiempo nos hizo pensar en aventuras y progreso. Pero ahora, la figura de Colón está en el centro de una gran discusión. Su llegada al Nuevo Mundo inició una nueva era, pero también causó mucha muerte y destrucción. La historia de Colón tiene dos caras, una de descubrimiento y progreso, la otra de conquista y genocidio. Capítulo 3. Napoleón Bonaparte. Emperador iluminado o déspota sanguinario. Napoleón Bonaparte, el hombre de Córcega que se convirtió en emperador de Francia. Mientras él gobernó, Francia vivió una época dorada de progreso y expansión. Pero su ambición desmedida lo llevó a iniciar las guerras napoleónicas, un conflicto que llenó de sangre a Europa. ¿Fue Napoleón un libertador o un opresor? ¿Un héroe para Francia o un villano para el resto de Europa? Napoleón fue un hombre de contradicciones, un brillante estratega militar capaz de una gran crueldad, un reformador visionario que gobernó con mano dura. Capítulo 4. Joseph Stalin. El padre de la victoria o el carnicero de Rusia. Con él en el poder, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia industrial y militar. Stalin guió al pueblo soviético durante uno de los momentos más oscuros de la historia, pero esta victoria tuvo un costo humano inimaginable. Millones de personas murieron durante la colectivización forzosa de la agricultura, en los campos de trabajo del Gulag, o víctimas de las purgas políticas. Para algunos, Stalin fue el salvador de Rusia, el líder que la guió a través de la guerra y la convirtió en una potencia mundial. Para otros, fue un dictador brutal responsable de la muerte de millones de personas. Capítulo 5. Mahatma Gandhi, santo o iluso. Mahatma Gandhi, el defensor de la paz. Su idea de la no violencia inspiró movimientos de liberación en todo el mundo. Pero la figura de Gandhi no está libre de críticas. Algunos lo cuestionan por su idealismo, diciendo que su filosofía de la no violencia no siempre funciona en todas las situaciones. La historia de Gandhi nos recuerda que incluso los héroes más admirados son seres humanos con defectos y contradicciones. La historia no se escribe en blanco y negro, sino en una infinita gama de grises. Los héroes que admiramos y los villanos que criticamos fueron seres humanos complejos, con sus virtudes y sus defectos. Entender la complejidad de la historia es fundamental para aprender del pasado y construir un futuro mejor. No se trata de derribar estatuas, ni de cambiar la historia, sino de comprender mejor el pasado. Historias en un 2×3.